Cordial saludo, mi nombre es Ana Milena Viracacha y junto a mis compañeras Ángela Patricia y Angie Paola presentaremos la actividad complementaria número 4. En esta actividad vamos a explicar las clases de renta líquida especial reguladas en los artículos 195 al 199, 237 y 239 del Estatuto Tributario. La renta líquida especial es una forma excepcional de determinar la base gravable cuando la ley presume que existe capacidad económica, incluso si no se refleja como utilidad contable. Esto en el artículo 195 se habla sobre la recuperación de deducciones. Esta se presenta cuando el contribuyente deduce un gasto o una provisión en un año y luego recupera ese dinero. Esto, como en este caso, como ya obtuvo un beneficio fiscal al deducirlo, cuando lo recupera debe tributarlo. La finalidad es evitar el doble beneficio, deducir primero y no pagar impuesto después. Esto es según el artículo 196, que hace referencia a la recuperación de pérdidas compensadas. Si una empresa utilizó una pérdida fiscal para pagar menos impuestos en años anteriores, pero luego recupera el valor que generó, esa pérdida, ese monto se convierte en una renta líquida. Esto protege el sistema tributario frente a compensaciones indebidas. Esto quiere decir que no se puede compensar una pérdida y después no tributar la recuperación. Según el artículo 197, que hace referencia a las determinaciones especiales en contratos, este artículo aplica cuando puede existir diferimiento artificial del ingreso mediante contratos. Aquí prevalece el principio de realización fiscal, el ingreso se grava cuando nace el derecho a recibirlo, no cuando se quiera registrar. Esto no importa la forma del contrato, importa cuando realmente se causa el ingreso. En el artículo 198, la comparación patrimonial es uno de los mecanismos más importantes. Si el patrimonio aumenta más de lo que el contribuyente declaró como renta o justificó legalmente, la diferencia se presume renta líquida agravable. Un ejemplo de eso puede ser que si el patrimonio aumentó 200 millones, pero declaró solamente 120 millones, los 80 millones restantes pueden considerarse renta omitida. El patrimonio debe ser coherente como lo declarado. El artículo 199 habla sobre la renta presuntiva. Es una renta mínima calculada sobre el patrimonio líquido. No depende de la utilidad contable, sino de la riqueza poseída. Aunque fue eliminada doctrinalmente, fue considerada renta líquida especial. El artículo 237 habla sobre los activos omitivos y pasivos inexistentes. Si la DIAN detecta bienes no declarados o deudas falsas, ese valor se presume como renta líquida agravable. Es una herramienta fuerte contra la evasión y puede generar sanciones. Si se ocultan activos o se inventa pasivos, se genera una renta presunta. El artículo 239.1 habla sobre la normalización tributaria. Esta permitía declarar activos omitidos pagando un impuesto especial. Fue un mecanismo extraordinario para formalizar patrimonios ocultos. Esto podemos concluir de todo esto que todas estas figuras buscan garantizar el contribuyente tribute conforme a su verdadera capacidad económica. También la renta líquida especial demuestra que en materia tributaria no basta con lo que aparece en la contabilidad, el patrimonio y las recuperaciones deben ser coherentes con lo declarado. Y también podemos decir que todas estas figuras buscan lo mismo, que es evitar la evasión, corregir errores fiscales, garantizar que el patrimonio y la renta sean coherentes y proteger el principio de capacidad contributiva. Buenas tardes, mi nombre es Paola y yo voy a explicar el mapa mental del Estatuto Tributario del artículo 69 al 84. Bueno, básicamente este se divide en los siguientes ítems. En costo de los activos enajenados, ahí encontramos el artículo 69 y el 69.1, el cual nos dice que el costo fiscal es la base para calcular la utilidad o pérdida en la venta. El 69 nos habla de la determinación del costo fiscal cuando un activo es vendido y enajenado. Nos dice que si el costo es mayor es igual a un impuesto menor y si el costo es menor es igual a un impuesto mayor. El 69.1 establece una regla especial para determinar el costo fiscal del inmueble cuando pertenece a personas naturales que no llegan contabilidad. El costo podrá ser el valor patrimonial declarado en renta o el avalúo catastral o autoevalúo declarado. También nos dice que la utilidad es igual al precio de venta menos el costo fiscal. Por otra parte, tenemos los ajustes y formación del costo en bienes raíces. Esto conlleva al artículo 70, 71, 72 y 73. En el 70 vemos el ajuste al costo de los activos que permite evitar cargas tributarias excesivas y ajustar el costo fiscal de los bienes inmuebles, sean casas, apartamentos, lotes, fincas adquiridos en años anteriores. ¿Cómo funciona? Bueno, el gobierno nacional fija porcentajes de ajuste según el año de adquisición del inmueble.
En el 71 nos establece que en ciertos casos el avalúo catastral puede tomarse como referencia para efectos fiscales en bienes inmuebles. El avalúo catastral no siempre coincide con el valor comercial del bien inmueble. El 72 nos habla del avalúo como costo fiscal, lo cual permite que el contribuyente determine un autoevalúo del inmueble y lo declare como valor patrimonial. Ese valor puede convertirse en un nuevo costo fiscal para el futuro. ¿Qué es ese avalúo como costo fiscal? Bueno, es el valor que el propio contribuyente asigna voluntariamente a su inmueble para efectos fiscales. Y en el artículo 73 encontramos los ajustes de bienes raíces, acciones y aportes que sean activos de personas naturales. Este artículo nos permite ver cómo a las personas naturales se les ajusta el costo fiscal de los muebles inmuebles adquiridos en años anteriores mediante la tabla de ajustes establecida por el Gobierno Nacional. Tenemos los costos en bienes inmuebles. Esto entrelaza el artículo 74, 74.1, 75, 76 y 76.1. El 74 establece el costo fiscal de los bienes muebles que no hacen parte del inventario, es decir, aquellos que no están destinados a la venta dentro del giro ordinario del negocio. Por ejemplo, vehículos de uso empresarial, maquinaria, equipos muebles y enseres, activos fijos en general. Por otra parte, el artículo 74.1 habla del costo fiscal de las inversiones. Determina el costo fiscal de las acciones o aportes que una persona posee en sociedades, por ejemplo, acciones, cuotas sociales, partes de intereses o aportes en sociedades. Por otra parte, el artículo 71 determina el costo fiscal de los bienes recibidos por herencia o donación. Se conserva el costo fiscal del anterior propietario, ya que el beneficiario hereda también la obligación a pagar el costo fiscal. En el 76 encontramos el costo promedio de las acciones. Este otorga el costo fiscal cuando el bien no se compra, sino que se construye, produce o forma directamente por el contribuyente. Aplica para inmuebles construidos por el propietario, maquinaria fabricada internamente, activos desarrollados por la empresa. Y en cuanto al artículo 76.1, encontramos que el costo fiscal de los bienes incorporables, es decir, intangibles que han sido creados o desarrollados por el propio contribuyente. Estas son marcas desarrolladas internamente, software propio o patentes creadas por la empresa y diseños industriales. Ahora tenemos las reglas especiales sobre los inventarios. Esto abarca el artículo 80, 79, 78 y 77. En el 77 vemos los requisitos para su aceptación, que otorga el costo fiscal de los inventarios, es decir, los bienes designados a la venta del giro ordinario del negocio. Por ejemplo, mercancías para comercializar, productos determinados y materias primas. El artículo 78 establece los métodos autorizados para valorar fiscalmente los inventarios, es decir, cómo se determina el costo de las mercancías vendidas y del inventario final. Los métodos permitidos son el PEPS, FIFO, primero en entrar, primero en salir, promedio ponderado e identificación específica. El artículo 79 nos habla del tratamiento fiscal de los inventarios que presentan faltantes o pérdidas por robo, daño, deterioro, fuerza mayor o caso fortuito. Y el artículo 80 contempla el tratamiento fiscal de los inventarios que han perdido valor, pero que no necesariamente han desaparecido. Aplica para bienes que están deteriorados, que han quedado obsoletos, están vencidos, no tienen salida comercial o que han perdido el valor del mercado. Por otra parte, encontramos las reglas complementarias del costo. Aquí están los artículos 80, 81.1, 82, 83 y finalmente el 84. En el 81 se definen los activos movibles para efectos fiscales que permiten diferenciar entre los inventarios de los activos fijos. Por ejemplo, las mercancías en una empresa comercial, productos terminados en una fábrica, materias primas y bienes comprados para la reventa. En el 81.1 encontramos los componentes inflacionarios que no constituye el costo. Esto permite regular que la venta se realice a un valor comercial o valor de mercado y no se permite vender por un valor artificialmente bajo para reducir los impuestos. El artículo 82 autoriza a la Administración Tributaria DIAN a determinar costos de manera estimada o presunta. Cuando el contribuyente no puede demostrar el costo real, no lleva contabilidad adecuada, no tiene soportes suficientes o no declara costos notoriamente, cuando declara costos notariamente inconsistentes.
En el artículo 83 vemos cómo se regula el costo fiscal cuando se venden los productos provenientes de plantaciones de reforestación, es decir, madera, árboles cultivados, productos forestales. Está compuesto por los costos de siembra, costos de mantenimiento, costos de cultivo y costos asociados al proceso productivo. Y en el 84 finalmente encontramos la determinación del costo en venta de acciones de sociedades anónimas abiertas. Este establece el costo fiscal cuando se venden acciones de sociedades anónimas, es decir, aquellas que cotizan en la bolsa o tienen oferta pública. Esto es crucial para calcular la renta o ganancia ocasional. Por otra parte, tenemos el siguiente punto, que es el punto 3, en el cual vamos a realizar un ejemplo de la determinación del costo fiscal para los siguientes activos. Un vehículo. Cuando una empresa compra un vehículo, el costo fiscal se determina con base en el artículo 74 del Estatuto Tributario. Nos dice que el costo fiscal es el costo de adquisición más las mejoras menos la depreciación acumulada. Para una persona jurídica que compra un vehículo, tiene gastos, nos da un costo inicial de 82 millones. La depreciación acumulada en 5 años son 40 millones. Es decir, el costo fiscal terminaría siendo 42 millones, de los 82 del costo inicial y los 40 de la depreciación. El vehículo se deprecia porque es un activo productivo. En cuanto a una persona natural, se aplica el mismo procedimiento porque ambas llevan contabilidad por sistema de causación. La contabilidad no convierte un bien personal en productivo, pero si el vehículo genera renta, se deprecia, y si es de uso personal, no se deprecia. Por otra parte, tenemos las acciones. En cuanto a las acciones, estas no son activos depreciables porque no se desgastan ni pierden la vida útil por el uso. El costo fiscal es el precio pagado más los gastos. En cuanto a una persona jurídica, vemos que compra acciones por 50 millones y la comisión del corredor es 1 millón. El costo fiscal serían 51 millones. Las acciones no se deprecian, como lo dijimos anteriormente, y si se venden en 70 millones y le restamos los 51 millones del costo fiscal, nos da 19 millones de utilidad. Si las tiene más de 2 años, hay una ganancia ocasional por el 15% que se cobra, y menos de 2 años es una renta ordinaria. En cuanto a una persona natural, se aplica el mismo procedimiento, y si lleva contabilidad, se ingresa en inversiones como un activo. Se toma el costo registrado contablemente siempre que cumpla todas las normas fiscales. En cuanto a un local comercial, este es un activo fijo inmueble. Su costo fiscal se determina según el Estatuto Tributario en el artículo 69 y siguientes. Nos dice que su costo fiscal son los gastos necesarios para adquirirlo, menos las mejoras, menos la depreciación acumulada. Para la persona jurídica, nos dice que el costo total serían 350.000 millones y una depreciación de 70 millones, entonces el costo fiscal serían 280 millones. Solo se deprecia la construcción ya que el terreno no se deprecia. En tanto a una persona natural, si lo arrienda o lo usa en su actividad económica, se registra como un activo fijo y se deprecia, entonces el costo fiscal sería el mismo. Si no lleva contabilidad, no aplica depreciación formal. Y si es el caso de una habitación, la casa de una habitación es un bien inmueble de uso personal, no está destinada a producir renta normalmente. Por eso su tratamiento es diferente al de un local comercial. La depreciación solo aplica a bienes utilizados para producción de renta. Y una persona natural. Cuando una vivienda se destina al arrendamiento, se convierte en un activo generador de renta. Si la persona natural lleva contabilidad, puede depreciar la construcción, lo que disminuye el costo fiscal con el tiempo. Si no lleva contabilidad, el costo fiscal se mantiene en su valor histórico. Cordial saludo, mi nombre es Ángela Muñoz, hoy desarrollo el punto número 4, que son las deducciones para personas asalariadas, y en qué consiste el límite del 40%. Entonces, dentro de lo que son las deducciones permitidas a la base legal para las personas asalariadas, son aquellas deducciones que puede realizar el contribuyente, donde pues el Estado le permite cierto porcentaje, y en este caso pues están lo que son los pagos correspondientes a salud del asalariado. Tenemos lo que son los intereses de vivienda, las personas dependientes económicas y las deducciones por adquisición de bienes y servicios. En este caso, también pues nos indica que las deducciones son todas aquellas como tal gastos que tiene el asalariado y que debe declarar dentro de su retención en la fuente, pero pues que el Estado le brinda como tal estos beneficios para que pues pueda como tal contribuir a no una carga total tributaria. Estas deducciones mediante lo que es salud, el seguro o lo que es medicina prepagada,
puede el asalariado llegar a deducir hasta 16 VTs, es decir, 837.000 pesos. Mediante el artículo 387 del Estatuto Tributario, pues establece que la base de retención para personas asalariadas puede llegar hasta un 10% dentro de sus ingresos. Para los intereses de vivienda, pues corresponde a aquellos asalariados que tienen como tal propiedades, bienes inmuebles correspondientes a vivienda y que pues en este caso han adquirido como tal un préstamo hipotecario, y dentro del artículo 119 establece que puede llegar a deducir hasta 1.200 VT en el año. Para lo que son las personas dependientes del asalariado, es decir, son personas que dependen económicamente del asalariado y que por ello pues puede realizar estas deducciones. Puede realizar hasta un 10% de sus ingresos brutos mensuales sin exceder los 32 VTs mensuales, y pues dentro de lo que nos indica el artículo del Estatuto Tributario 387 del parágrafo 2, nos indica que tanto los hijos menores de 18 años son dependientes del asalariado y que pueden realizar esta deducción. También tenemos los que son, en este caso, por ejemplo, si hay un hijo que pues ya supera esta edad, pero pues que sufre una enfermedad y es dependiente como tal del asalariado, también puede presentar su caso especial cuando el asalariado pues tiene a sus padres mayores de 80 años y estos no tienen como tal o no generan ni reciben ingresos superiores. Pues él puede tomar hasta lo que son 32 VT. Las deducciones por adquisición de bienes y servicios. Dentro de la ley 2277 del 2022 se establece que los asalariados pueden deducir hasta el 1% de sus compras. Es decir, cuando nosotros vamos como tal a generar una compra, las facturas electrónicas deben quedar a nuestro nombre y con ello podemos demostrar ante la DIAN de que pues hicimos como tal el ejercicio de llevar nuestra contabilidad y que ese 1% lo podemos deducir dentro de nuestra retención. De esta misma manera pues, podemos soportar las facturas y llegar a deducir hasta 240 VTs dentro del año. Ahora bien, vamos para lo que son la regla, el límite del 40% de las rentas. ¿Qué nos indica la ley? Que el asalariado puede llegar a aplicar todas estas deducciones ya mencionadas, pero para que pues haya un equilibrio tributario, la idea es que no acceda el 40% de sus rentas. En este caso, el artículo 336 del Estatuto Tributario establece que hay una restricción legal que evita pues la base gravable se deduzca por completo, donde pues nos indica que no debe superar el 40% de las rentas exentas. La determinación de estas rentas exentas corresponde que ese 40% lo debemos determinar de la siguiente forma. Entonces, el contribuyente debe sumar todos sus ingresos dentro del año gravable correspondiente a los dividendos y ganancias ocasionales. Con ello se restan los ingresos no constitutivos y las ganancias ocasionales, y este resultado se debe multiplicar por el 40%. Es decir, que hasta ese valor sería el tope máximo que puede llegar a deducir si cumple como tal con las deducciones mencionadas. Esto pues no puede superar los 1.340 VT anuales, que equivalen a 70.181.000 pesos. Punto número 5. Deducciones especiales en el impuesto de renta. ¿En qué consisten las deducciones especiales? La normativa colombiana implementa unas rentas exentas donde los tributarios pueden acceder a estos beneficios, donde se les otorga poder descontar ciertos gastos durante su año gravable, pero normativamente hablando, el artículo 107 del Estatuto Tributario pues nos indica que estas deducciones especiales son aquellas que son autorizadas por la ley para reducir la carga tributaria con la finalidad de poder fomentar la inversión, el empleo, el desarrollo empresarial, la educación y demás temas de interés que el Estado colombiano fomenta. Estas deducciones pueden ser tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Las personas jurídicas, es decir, las empresas, se benefician tributaria, fiscalmente y en más temas de interés como lo son investigación e innovación y las contribuciones a educación a empleados. La investigación e innovación son deducciones que permite el Estado, donde la empresa desarrolla proyectos de innovación y estos proyectos aplicados permite que pues sean 100% deducibles dentro de su carga tributaria. Un ejemplo, el primer ejemplo es la empresa dedicada al desarrollo tecnológico de startups, donde establece que el primer empleo de los jóvenes desarrolladores puede ser como tal aplicado a nuevos proyectos. El ejemplo 2 es el caso de Nutresa. Ellos aplican
múltiples proyectos de sostenibilidad ante el Ministerio de Hacienda y con ello pueden deducir esos gastos dentro de los proyectos realizados. Un ejemplo fue en el año 2021 donde logró estos beneficios tributarios que pudo descontar su 100%. Las contribuciones a educación a empleados. Esto permite que las empresas brinden a sus empleados o a los hijos de los empleados programas de educación, formación, centro de atención y el Estado colombiano les brinda como tal una deducción de estos gastos al 100%. Un ejemplo es el caso del Grupo Bancolombia, donde brinda becas de pregrado a sus empleados con auxilios educativos. De acuerdo al artículo 107 del Estatuto Tributario, el Estado le permite deducir esos gastos. El ejemplo 2 es el Grupo Argos, donde a través de fondos de empleo brinda becas de formación técnica y becas de excelencia para los hijos de los colaboradores y con ello pues se les presenta como tal al Estado colombiano y la empresa puede deducir estos gastos. Ahora, para las personas naturales de a pie, pequeños emprendedores pueden acceder a estos beneficios mediante el artículo 387. En este caso podemos ver el ejemplo de los dependientes económicos y también los préstamos de educación en el ICETEX. Cuando son dependientes, el artículo 387 establece que puede deducir hasta el 10% de sus ingresos brutos provenientes. Un ejemplo es una persona mujer asalariada colombiana donde tiene sus 2 hijos que son dependientes y son menores de 18 años. También un ejemplo es una persona natural que sostiene económicamente a sus padres mayores de 60 años y estos no generan ingresos. A lo que es los préstamos de educación ICETEX, son aquellas personas, estudiantes, que accedieron a un préstamo educativo y que pueden deducir hasta 100 VTs anuales por tener este préstamo. El Estado colombiano les brinda este beneficio y podemos notar estos dos casos: un joven bachiller y colombiano que accede a una carrera profesional mediante un crédito ICETEX que puede deducir dentro de su presentación de renta. Y en el caso 2 es un contribuyente ingeniero pues ya especializado dentro de la ingeniería industrial y pues tiene un crédito con el ICETEX donde por medio de cuotas está pagando y al finalizar el año puede emitir un certificado para temas tributarios.